Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos, nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y empezamos poniendo el foco en Oriente Medio, en Israel, que intensifica su bombardeo de Rafah en el sur de Gaza. Más de una docena de miembros de una familia murieron en un ataque aéreo. El ejército israelí dijo que había intensificado las operaciones en Yan Yunis, una ciudad justo al norte de Rafah. No hizo mención de los ataques a Rafah en su resumen diario de los acontecimientos en Gaza y no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Se estima que cerca de 1,5 millones de personas estén hacinadas en Rafah, en el extremo sur del enclave cerca de la frontera con Egipto, y la mayoría de ellas han huido de sus hogares más al norte para escapar del ataque militar de Israel. El flujo de ayuda que ingresa a Gaza desde Egipto casi se ha agotado en las últimas 2 semanas y el colapso de la seguridad ha hecho que sea cada vez más difícil distribuir los alimentos que llegan, según datos y funcionarios de la ONU. Israel ha dicho que se está preparando para un ataque terrestre contra Rafah a pesar de la creciente oposición internacional, incluso de su firme aliado Estados Unidos, por temor a las vidas de los civiles. Miramos ahora a China. El gobierno chino ha defendido este jueves ante la Corte Internacional de Justicia el uso de la fuerza como un derecho inalienable del pueblo palestino para resistir a la opresión israelí y establecer un Estado independiente. También instó a las partes a acoger las preocupaciones legítimas del otro para lograr una solución negociada. Reacciones también por parte del gobierno británico. Estaba considerando suspender las exportaciones de armas a Israel si las FDI lanzan un ataque contra Rafah, es lo que informa The Guardian este miércoles. Según el informe, fuentes del gobierno dijeron que no se ha tomado ninguna decisión, pero que Reino Unido podría cambiar su política rápidamente si el Consejo informa a los ministros de que Israel estaba violando el derecho internacional humanitario. Seguimos fijándonos en Israel, pero miramos ahora algunas empresas. Por ejemplo, United Airlines se convertirá en la primera aerolínea estadounidense en reanudar vuelos a Israel desde la guerra de Gaza. Los vuelos directos arrancarán a principios del próximo mes tras llevar suspendidos desde el ataque del 7 de octubre por parte de militantes de Hamas en el sur de Israel. United, American Airlines y Delta Airlines suspendieron el servicio entonces. Ahora United los va a reanudar desde Newark a Tel Aviv el próximo mes, pero no planea reiniciar vuelos desde otras ciudades estadounidenses hasta al menos este otoño. El reinicio de los vuelos de los transportistas estadounidenses a Tel Aviv señala un posible punto de inflexión para los viajes a Israel, después de que el turismo se agotara por temores de seguridad tras el ataque de Hamas y el posterior bombardeo israelí de Gaza. United dijo que su objetivo es reanudar el servicio diario sin escalas a Tel Aviv a partir del 6 de marzo desde Newark en un Boeing 787-10. Un día más nos fijamos también en el Mar Rojo. Un carguero de propiedad británica ha sido atacado por 2 misiles hutíes, provocando un incendio a bordo. Este jueves han disparado 2 misiles contra un barco en un ataque al sureste de la ciudad portuaria yemení de Adén, provocando un incendio a bordo, según ha dicho la agencia marítima británica. Las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos están respondiendo a este incidente que tuvo lugar a 70 millas náuticas de Adén en dirección al Mar Rojo, según dijo la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. Sin dar más detalles, se ha informado que un barco fue atacado por 2 misiles, lo que provocó un incendio a bordo. Es lo que está apuntando la UNTO en estos momentos. Como decíamos, Estados Unidos ha realizado 4 ataques de autodefensa y ha destruido 7 misiles antibuques, entre otro material militar, en zonas controladas por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, todos preparados para ser lanzados hacia el Mar Rojo, según informaba hoy el mando central de Estados Unidos. Dice en un comunicado del 21 de febrero, entre las 12 y las 6:45 hora de Sanaa, las fuerzas del CENTCOM llevaron a cabo 4 ataques de autodefensa contra 7 misiles de crucero antibuque móviles hutíes y un lanzador de misiles balísticos antibuque móviles que estaban preparados para lanzarse hacia el Mar Rojo, es lo que ha dicho CENTCOM en un comunicado, añadiendo que además durante este periodo las fuerzas de CENTCOM derribaron un sistema de avión no tripulado de ataque unidireccional en defensa propia. Seguimos mirando al Mar Rojo. Nos fijamos ahora en un carguero abandonado en el Golfo de Adén tras un ataque de los rebeldes yemeníes que sigue a flote y que podría ser remolcado a Djibouti esta semana, es lo que indica a la AFP su operador. Rubimar, el carguero con bandera de Belice, registro británico y operado por el Líbano, que transportaba fertilizante combustible, resultó dañado en el ataque con misiles del pasado domingo, reivindicado por rebeldes hutíes respaldados por Irán. Su tripulación fue evacuada a Djibouti después de que un misil impactara el costado del barco, provocando que entrara agua en la sala de máquinas y que la popa se hundiera. Es lo que dice su operador, el Blue Fleet Group. Un segundo misil impactó en la cubierta del barco sin causar daños importantes, según explica a la AFP el director general de la Flota Azul, Roy Houry. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este lunes el ataque al barco, diciendo que estaba en riesgo de hundirse en el Golfo de Adén después de sufrir daños
extensos. Del Mar Rojo pasamos a poner el foco ahora en Taiwán, en la posible venta de un sistema de gestión de datos militares a Taiwán y la visita de un grupo de congresistas a la isla que ha tensado de nuevo las relaciones entre Estados Unidos y China, que ve ambos movimientos como una agresión diplomática apenas un mes después de las elecciones taiwanesas. Por un lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la posible venta de un sistema avanzado de datos militares a Taiwán, en lo que supone la primera adquisición de este tipo tras las elecciones taiwanesas del pasado 13 de enero, es lo que confirmaban este jueves fuentes oficiales de la isla. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores taiwanés señaló que recibió una notificación formal por parte del gobierno estadounidense acerca de la posible venta del sistema Link 16 a Taiwán por un valor estimado de 75 millones de dólares. Un día más miramos también a España. Decenas de tractores han llegado hoy al puerto de Valencia, donde los agricultores de la comunidad protestan por la mala situación del campo. Tras la marcha de este miércoles en Madrid, las principales organizaciones agrarias han vuelto este jueves a tomar las riendas de la protesta con marchas en los puertos de Valencia y Algeciras. Pretenden ralentizar la salida de mercancías importadas. También hay convocada una manifestación en Zaragoza. El ministro de ramo, Luis Planas, participa en un desayuno informativo en el marco de las 2 semanas de protestas con el horizonte del día 26, cuando está prevista una concentración ante el Ministerio de Agricultura, coincidiendo con el Consejo Europeo. El miércoles los agricultores lograron tomar Madrid con cientos de tractores y miles de personas en una marcha que terminó con 2 detenidos y al menos 10 agentes heridos. El mundo rural reclama medidas urgentes que alivien la situación que atraviesa el sector. Exigen que se flexibilice la normativa europea que regula el trabajo en el campo, pagos justos por las cosechas y que se mejoren los controles de las importaciones desde fuera de Europa. Miramos ahora a Francia. Las fuerzas rusas, dice, amenazaron con derribar los vuelos franceses que patrullaban el mes pasado el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, lo que indica una postura especialmente agresiva de Moscú mientras sigue logrando avances en Ucrania. Es lo que ha dicho el ministro de Defensa francés este mismo jueves. Sébastien Lecornu ha ofrecido detalles concretos sobre los vuelos o las aeronaves francesas amenazadas en el enfrentamiento, pero apunta a que Rusia está retomando una postura especialmente agresiva que recuerda al comportamiento de la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría, dice Lecornu. Hace un mes, por poner un ejemplo muy concreto, el sistema de control del tráfico aéreo de Rusia amenazó con derribar aviones franceses en el Mar Negro cuando estábamos en la zona internacional libre en la que patrullamos. Es lo que decía el ministro en declaraciones a la emisora de radio RTL. Francia dice que Rusia ha amenazado con derribar sus aviones en el Mar Negro. Miramos ahora a España de nuevo. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que existe un riesgo real de que el presidente ruso Vladimir Putin ataque un país de la OTAN a corto o medio plazo, por lo que ha pedido no bajar la guardia. Robles ha hecho esta reflexión durante el debate 2 años después de la invasión de Ucrania a los ejércitos frente a la guerra ampliada en el Círculo de Bellas Artes, en el que ha asegurado que a los españoles nos puede resultar muy lejano lo que pasa en Ucrania, pero los ciudadanos de Letonia, Lituania, Polonia o Finlandia están en un sinvivir por la amenaza rusa. En declaraciones posteriores a los medios, Robles ha subrayado que la situación es realmente muy preocupante, a lo que se suma la posibilidad de que el expresidente estadounidense Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, lo que Europa ve como un grande problema. Miramos ahora a la OTAN, a Jens Stoltenberg, el secretario general, que califica de extremadamente difícil la situación de Ucrania tras su retirada de Avdiivka. El secretario general de la OTAN ha señalado este miércoles que Ucrania atraviesa un momento extremadamente difícil en el frente de batalla contra Rusia, después de su retirada de la localidad de Avdiivka en la región de Donetsk el pasado fin de semana. No obstante, ha asegurado que los ucranianos han superado las expectativas una y otra vez y la OTAN sigue estando al lado de Ucrania, es lo que ha asegurado en una rueda de prensa junto al primer ministro de Georgia, Irakli Kovalyiche, después de una visita en los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas. Ojo, porque ha dicho bastante más Stoltenberg. Ojo, dice que Ucrania tiene derecho a atacar objetivos militares rusos fuera de Ucrania, de acuerdo con el derecho internacional, es lo que ha apuntado el secretario general de la OTAN, aunque eso sí ha reconocido que los proveedores occidentales de armas de Kiev tienen posturas divergentes sobre este tema. Dice Stoltenberg, los diferentes aliados tienen políticas ligeramente diferentes al respecto, es lo que ha apuntado Stoltenberg en una entrevista a Radio Free Europe. Dice, Ucrania tiene derecho a la legítima defensa y esto también incluye atacar objetivos militares legítimos, objetivos militares rusos fuera de Ucrania. Esto es derecho internacional. La cuestión de si Ucrania puede utilizar armas occidentales para atacar objetivos en Rusia ha sido controvertida entre algunos aliados occidentales que están preocupados por posibles escaladas de la guerra, incluidas las represalias rusas contra miembros de la OTAN.
Seguimos mirando al conflicto en Ucrania y les contamos ahora las declaraciones de Dmitry Medvedev. Dice que es posible que las tropas rusas necesiten llegar a Kiev, a la capital de Ucrania, para lograr los objetivos de lo que Moscú llama la operación militar especial. Es lo que ha apuntado este mismo jueves el expresidente ruso Dmitry Medvedev, citado por la agencia estatal de noticias rusa TASS. Dijo que los rusos y los ucranianos son una sola nación y que el gobierno ucraniano, el que Moscú llama el régimen de Kiev, debe caer. Seguimos mirando a este conflicto y les contamos ahora que Rusia habría lanzado más de 8.000 misiles y 4.630 drones contra objetivos en Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Es lo que ha dicho Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana. Ucrania ha recibido sistemas avanzados de defensa aérea, incluidas varias unidades del sistema Patriot de aliados occidentales durante este conflicto, lo que le ha permitido derribar más misiles. Pendiente de este conflicto, nos fijamos ahora en las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, al que Rusia acusa de comportarse como un vaquero de Hollywood por insultar gravemente al mandatario ruso Vladimir Putin. Dice, en este caso, se ha comportado como un vaquero de Hollywood por sus declaraciones en torno al presidente ruso. Dice además Dmitry Peskov que este comportamiento es inaceptable y que está degradando directamente a Estados Unidos. Es lo que ha dicho en declaraciones a la televisión pública después de graves insultos de Joe Biden, del presidente estadounidense, presidente ruso Vladimir Putin. Miramos ahora a Ucrania, que espera llegar a un acuerdo con el personal del FMI este jueves, según funcionarios con conocimiento de las conversaciones que pidieron no ser identificados porque el acuerdo aún no se ha cerrado. El acuerdo aún necesitaría ser ratificado por la Junta Ejecutiva del Fondo, un paso que acuerdos como este casi siempre son claros y sin problemas. Según la exclusiva de Bloomberg, el Fondo Monetario Internacional obtendrá el próximo desembolso de 900 millones de dólares de su préstamo de 15.600 millones, un impulso al presupuesto de la nación devastada por la guerra y un voto de confianza, mientras la ayuda estadounidense sigue siendo difícil de alcanzar. El acuerdo sigue a las discusiones de las últimas 2 semanas sobre cómo Kiev podría financiar sus operaciones en caso de que no llegue la financiación estadounidense, que está inmovilizada en el Congreso. Esos planes, diseñados para demostrar que Ucrania puede seguir pagando sus deudas, incluyen mayores ventas de bonos internos, aumentos de impuestos y recortes de gastos. Si el Congreso de Estados Unidos no aprueba más de 60.000 millones de dólares en asistencia al país para este año, los fondos del FMI probablemente se convertirán en el segundo mayor salvavidas financiero para Kiev después de las subvenciones y préstamos de la Unión Europea. Pendientes de Ucrania, les contamos ahora que los servicios de seguridad de Ucrania acusaron este jueves a Rusia de utilizar misiles de fabricación norcoreana para llevar a cabo ataques mortales en Ucrania contra objetivos civiles. Dice, estamos hablando de misiles balísticos de tipo Hwasong-11. Según nuestra investigación, dice Ucrania, las tropas rusas dispararon más de 20 de estas armas norcoreanas contra Ucrania. Dice que estos ataques habrían matado al menos a 24 civiles y que dejaron más de un centenar de heridos. Es lo que indica el SBU en un comunicado. Miramos ahora a Donald Trump, y es que hay una conferencia conservadora que ha empezado este mismo miércoles en la que Santiago Abascal va a compartir escenario esta semana con Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. Hablamos de la Conferencia Política de Acción Conservadora estadounidense que se celebra hasta el próximo sábado en las afueras de Washington. La presencia del expresidente norteamericano y previsible candidato republicano a las elecciones de noviembre es la principal atracción de este evento, con la invitación a líderes latinoamericanos como los presidentes de Argentina y El Salvador. Milei y Bukele y también conservadores estadounidenses buscan captar el voto de la comunidad hispana, que supera los 62 millones de personas en el país en este año electoral en Estados Unidos. Dice literalmente, tenemos que hacer un mejor trabajo al comunicar nuestro mensaje a la comunidad latina, decirles que son bienvenidos a nuestra coalición, es lo que ha explicado a Telemundo Mercedes Slap, investigadora senior de la Fundación de la CEPAC. Pendientes de más noticias, de más actualidad, nuevas protestas en Argentina, nuevos paros. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes en este caso de Argentina. Los sindicatos argentinos han endurecido el pulso contra el gobierno de Javier Milei. El país amaneció este miércoles sin servicio de trenes y la medida de fuerza continuó hasta la medianoche. Este jueves hay convocado una huelga para el personal de salud y el lunes, a menos que se alcance un acuerdo antes, serán los docentes quienes se ausentarán de las escuelas en el primer día de clases en más de una decena de provincias. Argentina vivió este miércoles un paro de 24 horas en el sector ferroviario, convocado por la Fraternidad, el más fuerte de los sindicatos que engloban a los conductores de trenes, y pese a que el gobierno de Javier Milei citó una audiencia, no hubo un acuerdo para mejorar los salarios debilitados por la alta inflación. Dice, fuimos a una reunión para conciliar, nos ofrecieron un 12% más y nos quieren ubicar como trabajadores estatales, pero nos volvieron a faltar el respeto, es lo que aseguró el secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, en una rueda de prensa. Miramos ahora a Guyana, que no aprobará la exploración petrolera en aguas cercanas a Venezuela, al menos hasta que la Corte Interamericana de Justicia, el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, se pronuncie sobre las fronteras de los países. Es lo que dice un funcionario del gobierno a la agencia Bloomberg. Este reclamo marítimo de Venezuela se encuentra al norte de una línea proyectada de 70 grados mar adentro desde Punta Playa, en la frontera con Guyana. El gobierno de Guyana, junto con la mayor parte de la comunidad internacional, rechaza esa afirmación y el asunto está siendo considerado por la CIG en La Haya, aunque Venezuela rechaza la autoridad del tribunal y se apega al Acuerdo de Ginebra para dirimir esta disputa. Aún así, Guyana va a restringir las actividades relacionadas con el petróleo al sur de esa frontera no verificada para evitar agravar la situación, según ha dicho en una entrevista el ministro de Recursos Naturales, Ikram Barrat. Nos fijamos ahora en la deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo. Ha sumado al cierre de 2023 un total de 313 billones de dólares, un nuevo récord frente a los 297,7 de dólares de 2022, según los cálculos del Instituto Internacional de Finanzas. El aumento ha estado protagonizado por las economías avanzadas al 55%, que ampliaron el volumen de deuda agregada a 208 billones de dólares desde los 200 billones de dólares de 2022. Los principales países responsables del aumento fueron Estados Unidos, Francia y Reino Unido, en el caso de los países ricos, mientras que China, India y Brasil estuvieron a la cabeza de las naciones emergentes. La ratio de la PIB se situó cerca del 330% del PIB mundial en diciembre de 2023, lo que supuso un descenso de unos 2 puntos y un nuevo retroceso por tercer año consecutivo. Miramos ahora la guerra comercial. La administración Biden está aumentando la presión sobre el principal fabricante de chips de China, en concreto por su decisión de excluir su fábrica más avanzada de más importaciones estadounidenses, después de que produjo un chip sofisticado para el teléfono Mate 60 Pro de Huawei, según fuentes citadas por Reuters. A finales del año pasado, el Departamento de Comercio envió decenas de cartas a los proveedores estadounidenses de Semiconductor Manufacturing International Corp, suspendiendo el permiso de venta a su planta más avanzada. Si bien muchas empresas ya habían dejado de vender a SMIC South, como se conoce a la unidad, las cartas detuvieron envíos por valor de millones de dólares de materiales y piezas para la fabricación de chips de al menos un proveedor. Entegris, según dijo una de las partes, no encontró evidencias de que hubiera violado alguna ley o regulación
estadounidense. Sus acciones cayeron 1,9% el miércoles y dijo que realizó los envíos de acuerdo con una licencia de exportación válida y los detuvo después de recibir cartas del Departamento de Comercio suspendiendo el permiso para enviar productos a SMIC Sur. Pendiente sobre todo de Nvidia, todo gira en torno a Nvidia, uno de los 5 mayores valores del mundo por tamaño, que digiere sus cuentas tras una alza meteórica en bolsa. La presentación de los resultados de Nvidia conocidos al cierre de ayer ha generado una expectación tal que tan cotizado evento ha llevado a que el valor sea calificado como el más importante del planeta Tierra en las mesas de contratación de Goldman. Precisamente Nvidia, que batía previsiones con ese destacado en página de ingresos récord, con un aumento del 265% gracias al auge del negocio de la inteligencia artificial. Batía expectativas de ganancias y ventas, sino que además mejora la perspectiva sobre el trimestre actual. Nvidia dijo que esperaba 24.000 millones de dólares en ventas en el trimestre actual, frente a los 22.170 millones en ventas que maneja el consenso. Además, reportó 12.290 millones de dólares en ingresos netos durante el trimestre, o 4,93 dólares por acción. Para que se hagan una idea, un 769% más que el año pasado. Nvidia ha sido la principal beneficiaria de la reciente obsesión de la industria tecnológica con los grandes modelos de inteligencia artificial que se desarrollan en los costosos procesadores gráficos para servidores de la compañía. Los ingresos totales de Nvidia aumentaron un 265% respecto al año anterior debido a las fuertes ventas de chips de inteligencia artificial para servidores, en particular los chips Hopper de la compañía, como por ejemplo el H100. Pendientes de la inteligencia artificial, el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, asegura que la computación acelerada y la IA generativa han llegado a un punto de inflexión. Dice que la demanda está aumentando en todo el mundo, en empresas, industrias y países. La empresa, con sede en California, tiene una valoración de mercado de cerca de 1.700 millones de dólares y ha eclipsado a Alphabet, a la matriz de Google, como la tercera empresa cotizada más valiosa. Las acciones ganaron más del 8% en After Hours. Nvidia ha sido el mayor impulsor de repunte del S&P 500 este año, impulsando cerca de una cuarta parte de las ganancias del índice. Su importancia se ha vuelto tan grande que algunos inversores y analistas anticipaban que el informe financiero de este miércoles entrañaba un peligro para todo el mercado, similar a la publicación de los datos de inflación. Nvidia dijo que las ganancias por acción habían alcanzado, como les contábamos, los 4,93 dólares en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los 4,59 de los analistas. Ayer, además, al cierre del mercado, conocíamos las actas de la Fed, las minutas de la última reunión del FOMC, que recogen cómo los participantes alertaron sobre los peligros de recortar los tipos de interés demasiado rápido. Los de Powell continúan preocupados por la inflación y mostraban su temor a que las bajadas registradas recientemente se deban a algunos sectores, especialmente los bienes, que hayan empujado la media por debajo de lo que realmente es. De alguna manera temen que la resistencia económica oculte una inflación mayor. En este marco de dudas, la mayoría de los participantes señaló los riesgos de precipitarse en el cambio para suavizar la postura de la política, y destacaron la importancia de evaluar cuidadosamente los datos entrantes para juzgar si la inflación está bajando de manera sostenible al 2%. Entre todas las voces, un par de discrepantes señalaron peligros a la baja para la economía asociados con el mantenimiento de una postura demasiado restrictiva de tipos altos durante demasiado tiempo. Nos fijamos en los mercados, que cerraron ayer con signo mixto, ligeras subidas para el Dow Jones del 0,13%, el S&P también 0,13% arriba, pero el sector tecnológico, el Nasdaq, subió un 0,32% tras el cierre bajista del martes, que estuvo liderado por las pérdidas de Nvidia y del conjunto del sector tecnológico. En la sesión de ayer se han conocido las actas de la última reunión de la Fed, que han enfriado expectativas sobre la llegada de los recortes de tipos. Miramos también a las bolsas asiáticas. El índice Nikkei 225 de Japón supera un máximo histórico después de 34 años. El índice de referencia nipón ha superado el nivel más alto jamás alcanzado desde la burbuja de activos de finales de los 80, de 1989, después del fuerte repunte desde enero. Ha superado durante la jornada del jueves su máximo histórico intradiario de 38.957 puntos, tras el impulso registrado por los fuertes resultados de Nvidia en Wall Street. El Nikkei ha subido un 16,6% desde principios de año, lo que le convierte en el índice principal de mejor desempeño de todo el mundo, mientras la caída del yen está atrayendo también a los inversores extranjeros. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traerles también, como siempre, mejor análisis, hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza Ponte en Acción, de la mano de Marta Vilar.